continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Graciela Ortiz González para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Esta presidencia saluda la presencia de un grupo de personas provenientes del estado de Guanajuato, invitados por el senador Gerardo Sánchez García. Sean ustedes bienvenidos. En el uso de la palabra, senadora. Muchas gracias, presidente. Estimadas senadoras y senadores, la dinámica política y social de nuestro país ha cambiado de manera significativa durante los últimos años. Con ello se han ido transformando las instituciones del Estado y por supuesto se ha actualizado el sistema constitucional y legal que nos rige. Y eso es lo que nos tiene el día de hoy aquí, porque estamos hablando de que estas reformas que estamos haciendo al Estatuto del Distrito Federal han respondido a esa creciente pluralidad y diversidad de nuestra sociedad que ha introducido y consolidado un mayor número de actores en todos los sectores, tanto en el entorno social como el político. Hoy presento ante este Pleno el dictamen aprobado por las comisiones del Distrito Federal y de Estudios Legislativos para adecuar el marco jurídico del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia político-electoral, que constituye el cumplimiento constitucional y legal al que nos hemos sumado las fuerzas políticas representadas en este Senado de la República para atender una reforma prioritaria e impostergable para la Ciudad de México. Como consecuencia de la reforma político-electoral aprobada el mes de mayo pasado, en el artículo 3º transitorio de la Ley General de Partidos Políticos, se dispuso que el Congreso General de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberían adecuar el marco jurídico electoral a más tardar el 30 de junio del 2014. De acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Federal, corresponde al Congreso de la Unión legislar en lo relativo al Distrito Federal y expedir el Estatuto de Gobierno, por lo cual la Asamblea Legislativa se ve impedida para realizar las adecuaciones a dicho ordenamiento con miras al proceso electoral local que se llevará a cabo el próximo año, el año 2015. De ahí, entonces, que para cumplir con lo ordenado en esas disposiciones, es nuestra responsabilidad aprobar las iniciativas de reforma planteadas respecto del Estatuto de Gobierno en materia político-electoral y con ello abrir paso para que la Asamblea Legislativa pueda adecuar su código electoral precisamente a las reformas ya aprobadas a la Carta Magna, a las leyes secundarias y a este propio Estatuto. Las comisiones del Distrito Federal y de Estudios Legislativos nos dimos a la tarea de revisar cada uno de los puntos incluidos en las 4 iniciativas planteadas por senadores y diputados de este Congreso, así como por la propia Asamblea Legislativa, para así arribar a un dictamen, el que les estamos presentando el día de hoy, que armonice el Estatuto de Gobierno con la Constitución Federal y con las leyes generales de la materia. En el proyecto que hoy estamos sometiendo a su consideración y para el que les pedimos su aprobación, se propone la modificación de 19 artículos del Estatuto en los que principalmente se contemplan los siguientes temas. Se establece como derecho de los ciudadanos del Distrito Federal votar en las consultas populares, iniciar leyes ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y participar en los demás mecanismos de participación ciudadana. El derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular ante la autoridad local electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos que establece y que determine la legislación. Los diputados a la Asamblea Legislativa podrán ser electos hasta por 4 periodos consecutivos y los jefes delegacionales por 2 periodos consecutivos de 3 años cada uno. Las jornadas electorales deben realizarse el primer domingo de junio del año que corresponda y por única ocasión
la jornada electoral a celebrarse en el Distrito Federal en el año 2018 tendrá lugar en el mes de julio de ese año. Todo partido político que alcance por lo menos el 3% de la votación válida emitida tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Con esta reforma se deroga la disposición actual que prevé la cláusula de gobernabilidad, ya derogada del artículo 122 constitucional, la cual disponía que el partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el 30% de la votación, le sería asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea. En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiera recibido menos 8 puntos porcentuales. Se reconoce al Instituto Electoral del Distrito Federal como organismo público local encargado de la organización de las elecciones locales, que tendrá a su cargo las actividades relativas a la educación cívica, los derechos y acceso a las prerrogativas de candidatos y partidos políticos, la preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos y producción de materiales electorales, los cómputos y escrutinios, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, los resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos. Se establece como prohibición para ser diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal haber sido consejero presidente o consejero del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal o magistrado presidente o magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a menos que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo al menos 3 años antes de la fecha del inicio del proceso electoral local correspondiente. En concordancia con el texto constitucional, se propone que el órgano jurisdiccional se integre por 5 magistrados. De igual forma, se acata el mandato constitucional relativo a que la designación de los magistrados sea hecha por el Senado de la República, los cuales durarán en su encargo 7 años. Finalmente, pero no menos importante, se armonizan con la reforma político-electoral los temas relativos a que los partidos políticos garanticen la paridad entre los géneros en las candidaturas a diputados de la Asamblea Legislativa, la postulación de candidatos a cargos de elección popular, la homologación del porcentaje mínimo del 3% de la votación local válida emitida para conservar el registro como partido político del Distrito Federal y las referencias al otrora Instituto Federal Electoral con las del actual Instituto Nacional Electoral. Estamos seguros, los integrantes de estas comisiones, que la propuesta que hoy presentamos ante ustedes satisface los mandatos que nos dimos al aprobar la reforma política, tanto en el ámbito constitucional como legal, por lo cual sometemos a su consideración este proyecto que representa el compromiso de todas las fuerzas políticas de avanzar en la reforma política electoral de la Ciudad de México. Como lo expresó el Poder Reformador de la Constitución en la reforma constitucional el 10 de febrero de 2014, es incuestionable que la realidad histórica que vivimos obliga a replantear con responsabilidad el diseño institucional en el que se mueven nuestras estructuras políticas, y es precisamente lo que hacemos hoy con la aprobación, si ustedes así lo consideran, de este dictamen. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora Graciela Ortiz González.